Vamos a hablar de bullying. La invitamos a Karina Cabo, gracias por venir. No le vamos a decir el título que te ponen siempre, porque siempre te ponen un título que no es. Que no, psicopedagoga, que no soy. No quiero serlo, no quiero ocupar el lugar de alguien que no me corresponde. Bueno, pedagoga está bien. Pedagoga, sí. Bueno, un poco lo que yo hacía, la introducción que hacía antes del corte, es el tema de... En la escuela vamos a aprender matemática, lengua, sociales, y bueno, y ya está, suficiente con eso. Me parece que todo lo del tema del bullying pasa por otro lado, ¿o no? ¿O me equivoco? A ver, yo creo que no solo. Pasa por otro lado porque también pasa por casa, porque la educación empieza y termina en casa, y la educación en valores obviamente tiene que ver con la casa, con lo que la familia cree. Por eso la familia durante mucho tiempo tiene que seguir transmitiendo y hablando y dialogando con sus hijos todos los días acerca de la cotidianeidad. ¿Qué hiciste en la escuela? ¿Qué hicieron en el recreo? ¿Cómo? Es decir, todo el tiempo estar preguntando. ¿Por qué? Porque la escuela también, la familia tiene sus propios valores que quizás quiere transmitir. Pero por el otro lado, la escuela es muy importante que asuma ese compromiso de transmitir valores y de trabajar la inteligencia emocional. Porque no solo aprendemos a leer y escribir en la escuela, también aprendemos otras cosas y nos deben enseñar. Esto de la inteligencia emocional, cuando digo, es la empatía, es decir, decirle a alguien que fue agredido, por ejemplo, bueno, pensá en lugar de las otras personas y a las otras en el lugar si vos hubieses sido el agredido, cómo te hubiese sentido, y trabajar con casos reales, porque a veces en las escuelas trabajamos desde el diálogo o desde la bajada de línea. Esto es así porque lo decimos, y sin embargo, desde el discurso escuchamos a directivos. Yo leí esta mañana en el diario que decía, yo no sabía que había un grupo de chicas que se llamaban chaqueñas, ¿no? Referido a este caso que sucedió hoy. Sí, no, además el directivo haciendo hincapié en que fue afuera. Claro, no ese fue es adentro. un grave problema que se comete en la escuela, que decir, bueno, no pasó en la escuela. Bueno, está bien, mejor que no haya pasado dentro de la escuela porque no compromete a las autoridades directamente, pero sí las compromete desde otro lugar, desde viven la así gestión. las chicas, Claro. la mayor parte del día viven así. Claro, al menos durante 4 o 5 horas, y la escuela, si no lo sabe, debería saberlo, que hay un grupo. Es decir, que la escuela todo el tiempo tiene que estar vigilando, en el buen sentido de la palabra, acompañando y educando. Esto es, trabajar la inteligencia emocional, qué tiene de positivo un grupo de alumnos, qué tiene de negativo, y a su vez con casos reales, realmente con distintas estrategias que obviamente tendrán que buscar, ver de qué manera. Porque vos al principio, Osvaldo, decías, bueno, fue un caso esporádico. Lamentablemente el caso esporádico es el que va al hospital, pero todos los días hay casos de bullying en la escuela y los chicos no lo ven como bullying cuando tratan mal a un compañero, porque muchas veces decimos, bueno, el bullying es agresión física, obviamente, pero hay toda una agresión psicológica, una violencia simbólica que no aparece, ¿sí? Que no se ve, y sin embargo en el curso siempre hay 1 o 2 alumnos que son víctimas de esta violencia simbólica. Bueno, el caso de Pan Triste nunca había sido agredido físicamente, pero sí psicológicamente. Por supuesto, por supuesto. Ese es un caso emblemático en nuestra sociedad, que fue el disparador que nos llevó a hablar del bullying. Pero a mí me parece que tenemos que en todas las escuelas comenzar, porque si esperamos que el ministerio resuelva, el ministerio tiene un equipo cada miles de niños o cada miles de jóvenes. Entonces, la gestión directiva quizás es una tarea más, y me van a decir, bueno, otra cosa más que me ocupa. La gestión directiva tiene que ver con esto, tiene que ver con enseñar un determinado conocimiento, pero hoy ya el conocimiento está en otros lugares. Quizás la función de la escuela es buscar qué habilidades puede tener este joven, desarrollarlas para que consiga mejor la información. Y por el otro lado, trabajar los valores, trabajar la empatía, trabajar las posibilidades de cada uno de los alumnos, porque son sujetos, no tenemos que olvidarnos. A veces el profesor, sobre todo en el secundario, entra 40 minutos, sale y no toma al otro como un sujeto con su propia historia de vida. Entonces, no digo ser parte, no digo confundir, pero sí digo estar presentes, y por eso, como un profesor quizás está 2 horas semanales, bueno, ver desde la escuela qué se puede hacer con un trabajo grupal, con un tutor, con un preceptor, con alguien que se ocupe de estas problemáticas que se dan diariamente. Ahora, el trabajo también tendría que ser con los padres. Digo esto porque hace muy poquito tiempo lanzó España una gran campaña contra la violencia hacia las mujeres, pero también hacían mucho hincapié en los niños que formamos. Sí, sí. Y había un comercial que estaba muy bueno y que decía, mostraba a un papá gritando en el auto y el niño atrás gritando igual que el padre, claro, sí. Peleándose en la calle por algo y también el niño peleándose, o sea,
mostrando que en realidad vos también estás dándoles ejemplo. Sí. Si el ejemplo no cunde en la familia, con hacerlo solamente en la escuela no alcanza, no basta, no alcanza. Porque el niño está 20 horas en la casa y 4 en la escuela. Y ha habido también acá en la provincia otras publicidades que tenían que ver con la violencia en el fútbol, y yo lo celebro, lo que pasa es que eso no alcanza. Y como bien vos decís, debemos tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo no le puedo decir a mi hijo, portate bien en la escuela y hacé, porque es un discurso, porque él ve que yo no hago lo mismo. Pero sí, por eso digo, trabajar a partir del diálogo y desde el ejemplo. El niño ve, si yo grito, él va a gritar, si yo trato mal, va a tratar mal, entonces ver cómo yo trato a los otros para poder mejorar las relaciones sociales, que es lo que necesitamos hoy en día, no solamente lo que pasa en la escuela, sino que la escuela es una caja de resonancia de lo que está pasando en la sociedad. El compromiso de los docentes también pasa por una cuestión económica. Digo, muchos docentes están permanentemente rebotando en una escuela en otra para poder cubrir las horas y llegar a un sueldo digno. Sí, yo creo que sí, que se podría. ¿Hace que no se tenga todo el compromiso que se necesita? Yo no sé, hay docentes comprometidos que trabajan 3 turnos y hay docentes que no lo están y trabajan muy poco. Yo creo que hay de todo, pero creo que en general esto es un condicionante para que el docente no se pueda comprometer, porque tiene 3 horas en cada escuela, que una de las soluciones era que el profesor no fuera profesor taxi y que pudiera juntar todas sus horas, sobre todo el profesor del secundario, en una sola institución. Creo que eso sería lo ideal y me parece que hay muchos docentes comprometidos, pero no les alcanza porque está 3 horas con... El joven tiene que cumplir con una planificación que le exigen desde la escuela. Entonces, hay que buscar las estrategias para que el alumno pueda ir aprendiendo solo, ¿sí? Y nosotros también trabajar estas otras cuestiones que no son menos importantes, que tienen que ver con educar a una persona que va a ser un ciudadano, o que ya es un ciudadano, pero que va a ser un ciudadano adulto que tiene responsabilidades, derechos y deberes, que muchas veces nosotros nos olvidamos. Y creemos que, bueno, con enseñar matemática, que es mi materia, alcanza. Está muy bien, porque obviamente debemos saber matemática, pero también debemos enseñar otras cuestiones que son fundamentales a la hora de estar en la sociedad y de actuar. Karina, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ahora sí, Negrito.